Buenas exasperados y bienvenidos de vuelta a la exasperación. Yo soy Roger Carvajal y hoy traemos un caso continuando con la línea que ya llevamos de escapes, cárceles y expresidiarios. Un caso bastante interesante, pues se dice que es la fuga más romántica de toda la historia. Así que vamos al intro y volvemos para desarrollar el caso acá en la exasperación. Y estamos de vuelta acá en la exasperación. Como les comentaba, hoy vamos a desarrollar un caso bastante interesante. Así que vamos de una vez a hacer la previa y luego desarrollamos el caso. Michael y Nadine Boyou. Una pareja bastante curiosa porque pese a todas las situaciones que vivía Michael, su pareja no lo abandonaba. ¿Quién era Michael? En un principio Michael era un niño que corrió con una suerte bastante complicada porque sus padres lo abandonaron, lo crió una tía que posteriormente murió a los 8 años, cuando él tenía 8 años. Pasa por una etapa un poco complicada en la adolescencia, se convierte en crímenes y empieza a tornarse una figura bastante importante para la ley. Ingresa a las cárceles y aquí es donde yo quiero hacer como un hincapié dentro de los primeros pensamientos que tiene un presidiario a la hora de llegar a la cárcel, según lo que he leído en bastantes libros y lo que he oído en algunos testimonios, y es que desde el momento en que ingresan a la cárcel ya están pensando cómo escaparse o buscando una salida rápida a eso. Aquí es cuando ponemos en duda un poco la inteligencia o el ingenio de estas personas que están privadas de libertad, y nos damos cuenta que tienen una imaginación y una capacidad de pensamiento para distintas situaciones bastante grande, increíblemente grande. Como les comentaba, Michael tiene una vida bastante compleja por todo lo que sucede en su infancia. Empieza a cometer crímenes y posteriormente esta mentalidad de bastante creativa empieza a desarrollar distintos métodos de escape y se convierte en una figura, como les comentaba, importante para la ley porque empieza a burlarlos después de entrar a la cárcel de muchas maneras, al punto de comenzar a escaparse de distintas formas bastante ingeniosas. La última y la más sonada fue el escape en un helicóptero con ayuda de su esposa. Así que vamos a desarrollar el caso de esta semana a partir de este momento. Bueno, en primera instancia, para poder desarrollar el caso necesito que entendamos quién era Michael Boyou. Fue un niño con una infancia bastante difícil, como les contaba. Sus padres lo abandonaron y lo decide acoger una tía, a darle casa, a darle vivienda y darle comida. Pero cuando él llega a los 8 años, su tía se percata que sufría de cáncer y esto le arrebata completamente la vida. Empieza a ser un niño bastante travieso, o en general era un niño bastante travieso, que poco a poco todas sus travesuras se fueron transformando en delitos pequeños que se fueron agravando conforme pasaba el tiempo, hasta tener enfrentamientos constantes con la ley. Exacto, ya empieza a tener ese tipo de cosas que llaman la atención de la policía y empiezan a cuidarlo con más cautela. Llega toda la adolescencia, está plagada de este tipo de crímenes y este tipo de delitos leves, por decirlo de alguna manera, y llega a los 18 años en donde ya comete su primer delito, bastante significativo tal vez, porque aquí es donde lo logran apresar y lo envían a una prisión al poco tiempo.
A partir de ese momento empieza la vida de Michael dentro de los centros presidiarios, penitenciarios, perdón, como presidiario, y se convierten en más frecuentes porque él entraba y salía conforme iba cometiendo crímenes, que esto es muy importante. Cada vez que él cometía un crimen, lo apresaban, luego se escapaba o lo dejaban en libertad y él volvía a cometer otro crimen y lo volvían a capturar. Aquí empieza a tomar ya mucha más forma la historia de Michael, porque a partir de 1973 y durante los próximos casi 10 años empieza a tener una influencia muy grande dentro de la cultura popular, dentro de la fama de los presidiarios, dentro de la misma fama de los policías, porque en cuestión de menos de 10 años intenta 6 escapes, de los cuales todos fueron exitosos y utilizaba distintos métodos. Dentro de ellos utilizó en varias ocasiones jabón, sí, barras de jabón, pero no para hacer un arma, o tal vez sí, pero no para hacer un arma para dañar, sino, por ejemplo, en la primera vez que utilizó jabón, sustrajo las llaves de lo que eran los portones y las celdas y formó un molde con el jabón que después le sirvió para poder utilizar esa llave que sacó del molde y poder escaparse. Esa fue la primera vez. Pero la segunda vez, como ya había hecho esa estrategia que les conté anteriormente y ya la gente la sabía, decide tallar dentro del jabón un arma, pero un arma que asemejara la apariencia nada más. La pintó de negro y encañonó a todos los que eran los policías que lo custodiaban. Los intimidó y salió caminando por la puerta del frente con un arma de mentiras. También utilizó la basura que se sacaba constantemente en las cárceles y se escondió en ella para que así pudiera tomar la libertad. Y finalmente, uno de los que se habla más es que planeó un motín bastante grande para que todos los policías que estuvieran al cuidado pudieran tener algo en que entretenerse como tal y no le prestaran atención a él. Mientras la policía estaba buscando detener el motín, él se escapó, desviando la atención hacia eso y él utilizando la cortina que eso le brindó para poder escaparse y que no hubiera rastro de él en absoluto. Durante esa época en la que estaba saliendo y entrando de prisión, se consigue una pareja que se llamaba Nadine, que físicamente era una mujer pequeña, considerada una mujer que vivía una vida normal, con la influencia de sus padres, que su padre era un cerrajero y su madre era una representante de comercio, pero marcada por la vida de su hermano, que desde bastante joven se involucró dentro de la vida del mundo criminal o el crimen o la delincuencia organizada. Él mismo, bajo todo este tipo de vida que llevaba, perdió la vida en 1983 en un intento de atraco a un furgón blindado en donde le propinaron unos disparos y murió en la escena. Alrededor de los 70s, como a mediados de los 70s más bien, Nadine conoce a Michael y pues le llama la atención, se enamoran y empiezan a vivir una vida bastante fuera de lo común, porque a él estar escapando y volviendo a ser apresado, ella lo tenía que seguir dentro de todas sus aventuras, digámoslo así, huyendo de la ley, y tuvieron una relación bastante accidentada, bastante complicada, pues que se valían de todos los tiempos que él tenía libres para poder estar juntos, pero a su vez también tenía que estar atrás de él en todas sus huidas alrededor de toda Francia, porque cabe resaltar que esto sucedió en Francia. Ella lo perseguía y constantemente lo visitaba y estaba atrás de él en todo lo que necesitara. Alrededor de 1979 queda embarazada Nadine. Y debido a la vida que vivía Michael dentro de los centros presidiarios, se vieron forzados a casarse dentro de una cárcel, en donde
la ceremonia tuvo cabida adentro de una cárcel y así es como deciden comenzar una vida juntos y pues desarrollar su matrimonio como tal. Aquí hay algo bastante pues importante, porque Michael buscaba reflejar una personalidad bastante dura y seca, completamente seca, en la que a él se le viera como un capo o como una figura en la que pues representara no temor tal vez, pero sí como ese sentimiento de que ahí hay una persona seria. Sin embargo, tenía un lado bastante blando en el que constantemente le escribía poemas que estaban bastante trabajados, bastante pensados y con bastante tiempo dedicado a Nadine, y se los enviaba. Y ellos se comunicaban así. Ella le mandaba cartas en las que constantemente le detallaba todas las cosas que sucedían en su día a día y se mantenían en comunicación constante. Adicionalmente, como les decía, era bastante visitado durante todas sus estadías por ella, pero también por su hermana. Una hermana que en conjunto con Nadine les llevaban comida, ropa, cigarros, entre otro tipo de cosas que le facilitaran o que le hicieran un poquito más llevable esa vida criminal a Michael. Pero dentro de todo este tipo de cosas, Michael se dio cuenta que él no quería pasar toda su vida como presidiario y que tenía que desarrollar un método de escape que le valiera pues su libertad de forma permanente. Es así como a principios de los 80, si no me equivoco, sí, fue detenido de nuevo, pero esta vez fue detenido porque intentó robar un banco y durante el robo hirió a un policía de los que estaba tratando de detener el intento de robo y lo apresaron y lo trataron de condenar, y esta vez sí fue una condena bastante grande de 18 años, dentro de los cuales tomaban en cuenta todas las otras condenas que ya él tenía pero que no había realmente cumplido porque se escapaba. Su abogado lo trató de defender bastante y dijo que él era una persona que tenía impulsividad, que actuaba porque sus impulsos lo obligaban a actuar así. Sin embargo, toda su vida delictiva y sus 10 años de escapes y salidas e ingresos a centros penitenciarios valieron para que los jueces dijeran: no, la verdad es que no creemos absolutamente nada de lo que usted nos está contando. Y es así como empieza la aventura de este escape. Vamos a un corte y volvemos con más de La Exasperación. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina, además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, podés adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y estamos de vuelta acá en La Exasperación. Como les comentaba, Michael y Nadine Beaulieu, una pareja que pues representa bastante escándalo dentro del mundo policial y dentro de la cultura pop por un famoso escape que ellos crearon para poder liberar a Michael de la cárcel, una cárcel de máxima seguridad en la que se supone no iba a escapar más. Este muchacho que tuvo una infancia difícil y que poco a poco sus travesuras se fueron convirtiendo en crímenes y en delitos cada vez más y más graves, al punto de que a los 18 años roba un auto y es apresado por primera vez. A partir de allí empieza a tener una vida delictiva en la que escapa y vuelve a la cárcel, y cada vez se las ingenia de una manera diferente para poderse fugar de sus encierros. Como les comentaba,
contrae matrimonio con Nadine en 1979 y se consideraba una pareja, lo que decimos popularmente, bastante melosa, que se comunicaba mediante cartas y poemas. Pero algo que caracterizaba mucho a esta pareja era que Nadine no dejaba de lado nunca a Michael, y durante su última sentencia, a causa de un robo a un banco y una herida de bala a un guarda, a un policía de los que estaba tratando de frustrar ese asalto, lo condenan a 18 años de cárcel, de los cuales él no estaba dispuesto a pasar ni 2 dentro del centro penitenciario. Pese a que todos sus comportamientos más violentos y más fuera de lo normal lo castigaban en este tipo de habitaciones que tienen completamente oscuras, en donde no se da cuenta uno cuando el tiempo pasa y todo este tipo de cosas, nada lo detenía de pensar maneras nuevas. Ya les comenté algunas maneras que él utilizaba para escapar, en donde empleaba jabones, en donde inclusive trataba de desviar la atención en otros eventos más para que los policías no le prestaran atención, pero que para el ojo público y en general para los policías decían que ya no había formas o maneras en las que él pudiera ingeniarse un escape nuevo, porque ya todo lo había intentado, pero no había algo que estuviera más equivocado que esa forma de pensar de parte de todo este tipo de personas y figuras influyentes. Nadine en sus visitas empezó a llevarle unos dulces o unas golosinas caseras a Michael, en donde venían en letra muy pequeña detalladas instrucciones y comunicaciones. ¿De qué era esto? Nada más y nada menos que un plan bastante elaborado y bastante complejo para poderlo liberar de su estadía en la prisión. ¿Cómo fue esto? Bueno, en primera instancia, el primer paso que tenían que dar era buscar una manera que no había sido empleada, o que realmente no había sido empleada en muchas ocasiones. Es así como deciden hacer un escape aéreo. Correcto, un escape aéreo, pero muchos se preguntarán cómo van a hacer un escape aéreo. Nadine decide hacerse de una nueva identidad falsa bajo el nombre de Elena Rigon, con el fin de inscribirse en clases para poder aprender a pilotear aeronaves. Es correcto, un helicóptero principalmente o específicamente. Nadine toma los cursos y en cuestión de 5 meses ya había obtenido su licencia para poder manejar, y tratando de llevar una vida completamente normal y muy cuidada para que no levantara sospechas. Con su identidad falsa, ella realmente se aseguró que no la reconocieran y que no la asociaran directamente con un intento de escape. De hecho, se dice que los profesores la ponían como un ejemplo muy claro de lo que los pilotos tenían que aspirar a estudiar para poder obtener su licencia, y también la describían como una mujer que se preocupaba constantemente por todos los gatos de los instructores, y preguntaba y llevaba una vida completamente normal, pero no se imaginaban para qué estaba aprendiendo a pilotear. Una vez que consigue su licencia, ella empieza a desarrollar esta tradición o esta costumbre de que por lo menos cada 2 semanas o cada semana iba a un negocio en el que le alquilaban una aeronave, y ella hacía paseos de al menos 1 hora para poder practicar. Acumulaba demasiadas horas vuelo y se consideraba una persona excepcional en estudio de este tipo de cosas. Claro, tenía un propósito oculto. La acompañaban durante este tipo de viajes personas, pero nunca repetía una sola vez ninguna persona. Todas las veces eran personas diferentes para que no pudieran asociar lo que estaba haciendo con el plan de escape que estaba planeando. Es así como en 1986, si no me equivoco y si no me engañan, por acá tengo el dato, decide pasarle una última nota a su esposo, una última nota en la que indicaba qué fecha y qué día iban a escaparse. El Ale
y se da cuenta que el plan era que él escapara mediante el uso de unas granadas que, en conjunto con un secuaz de apellido Rodríguez, las iban a tratar de hacer. ¿Cómo las iban a hacer? Con fruta. Agarraron la fruta, la pintaron de verde con negro y pretendían que eso fuera granadas. Lo prepararon y lo dejaron ahí. Pero no solamente eso, sino que ella se dirigió, como era tradicional, al lugar donde rentaba las aeronaves. Pero primero, antes de eso, dejó a los niños con la abuela y ella se iba a encargar de cuidarlos mientras se ejecutaban todo este plan. Ahora sí, se va a donde la nave para alquilarla y llega, la sustrae completamente normal, viaja a una planicie, aterriza y en esa planicie le sustituye las placas y los papeles para poder engañar a la policía una vez que ya perpetuaran el escape. Es así como ella empieza otra vez o emprende este vuelo de nuevo hacia la cárcel, una cárcel de máxima seguridad en donde estaba alojado su esposo, y muy cerca del techo, a escaso un metro del techo, estaba sobrevolando completamente estática la nave. Sin embargo, ante todo este recorrido, las mismas autoridades se comunicaban con ella por radio y le decían que por favor aterrizara de inmediato, que estaba volando demasiado bajo, y ella hizo caso omiso claramente a todas las llamadas de atención que le estaban propiciando. Una vez que estaba en el techo, corre el plan que ya habían pensado, y es así como tanto Michael con su secuaz amenazan y amedrentan a todos los policías con las granadas que supuestamente iban a detonar, y es así como ellos empiezan a escalar hacia el techo o a escapar hacia el techo. Los policías, confundidos, se preguntaban por qué están haciendo esto, qué fin tienen si al fin y al cabo no van a poder escapar nunca por el techo. Claro, no se imaginaban que los estaba esperando un helicóptero, y ante la mirada de 50 personas que estaban haciendo fila, 50 personas, mujeres y niños que estaban haciendo fila para visitar a los presos que eran familiares, se escapan Nadine con Michael y dejan atrás al secuaz de Michael porque no se logró subir al helicóptero. También utilizaron una pistola que era falsa, que era de mentiras, que Nadine había comprado y había pintado completamente de negro para que no pareciera como una pistola falsa, y así es como amenazan también a los policías en lo que están escapando. Posteriormente, los mismos policías dicen que no le dispararon a la aeronave porque estaba sobrevolando una zona que era bastante transitada y que podía generar muchas muertes o muchos desastres a la hora de caer estrepitosamente la nave. Ante la mirada confundida de los policías, proceden a retirarse y entonces empiezan a buscar un lugar para aterrizar, que ya estaba seleccionado por parte de Nadine, que era la cancha de una universidad, puesto que ahí había una planicie bastante adecuada para poder aterrizar la nave. Aterrizan y ya había un carro que estaba completamente a disposición de ellos esperándolos para huir. Como sabía la policía que todo este plan, como no sabía la policía cuál era todo este plan, empiezan a buscar el helicóptero en donde aterriza y lo encuentran en la universidad. Se apersona el dueño de la empresa que normalmente alquila estos servicios y los policías le preguntan, empiezan a interrogarlo hasta que llegan con la pregunta clave, porque no encontraron absolutamente nada de huellas ni nada de todo ese tipo de cosas, que al fin y al cabo ni siquiera necesitaron de un método de rastreo así como muy específico, porque al preguntarle al dueño que cuál era la descripción del hombre que había alquilado esa aeronave para poder hacer los viajes, él se empezó a reír y les dijo: ¿cuál hombre? Fue una mujer, y les dio la descripción de la persona que había sido, y es así como dan con que Nadine era la que había perpetuado ese plan de escape. En días posteriores les trataron de seguir la pista, mas nunca los encontraron por un tiempo, y entonces deciden poner alrededor de la casa de la abuela de los niños una vigilancia bastante
pues bastante fuerte para evitar que lo sustrajeran. Sin embargo, ante las narices de ellos, como decía el artículo, logran sustraer a los niños, y cuando al pasar del tiempo no tienen noticias, deciden allanar la casa de la abuela y la encuentran solamente viendo una novela, y ella se enojó porque no la dejaron terminar de ver la novela. Pasa el tiempo y empieza a delinquir otra vez Michael, y busca otra vez robar un banco. Sin embargo, en esta ocasión logran detenerlo mediante un disparo que se aloja completamente en la cabeza. Sin embargo, el momento en que le disparan y cae, no se dan cuenta que es él, que es esa persona la que está en el crimen, hasta que llega al hospital y está en coma. Dura en coma un par de semanas, y a la semana se despierta, pero se da cuenta que no tiene movilidad en las piernas y nunca más la va a poder recuperar. Por su parte, Nadine, al día siguiente de que lo capturan, o a los días, la capturan a ella también, y por su participación dentro de todo este tipo de escape tan ingenioso que fue para la época, le dan 14 meses de prisión, de los cuales ella descuenta algunos y posteriormente sale en libertad, y se convierte en una estudiante de leyes que posteriormente se gradúa y empieza a defender a algunos de los criminales que había en la época. Por su parte, Michael completa una condena de más o menos 30 años, si no me equivoco, cuando lo arrestaron en el 80. Tenía 34 años y sale de la cárcel ya pues bastante mayor. Sin embargo, no sale con Nadine, se divorcian con el tiempo. Él se volvió a casar posteriormente y luego escribió un libro con todas sus aventuras y con todos sus escapes, por ahí del 2006, si no me equivoco. Esta historia pues termina impactando bastante en el público, y es así como denominan a la historia el escape más romántico de toda la historia, valga la redundancia. Este fue el caso de esta semana, espero les haya gustado. Recuerden seguir a Exa en todas sus redes sociales, Exa FM Costa Rica en YouTube, Facebook y Twitter, Exa CR en TikTok e Instagram, y Exa FM 1027 en Twitch, para que se den una vuelta y estén consultando todo el contenido que constantemente se está subiendo, desde gameplays de Fortnite, de FIFA, de Minecraft. Ahí está Vivi también jugando Tomb Raider. A veces están ahí reaccionando a contenido. En fin, hay un montón de cosas para que lo consulten. También me pueden seguir a mí como Rocarba con V y con AA al final en Instagram, para que se estén enterando de todo lo que estoy haciendo yo y todo lo que estoy subiendo en general. Y también los invito a que sigan a La Exasperación en Instagram, para que se enteren de los casos que se van subiendo, para que se enteren de información extra que normalmente aquí pues no tocamos a fondo porque no da tiempo para hacerlo. Entonces, para que estén ahí pendientes de todo el contenido que se está subiendo. Espero les haya gustado el caso, les digo de nuevo, y nos vemos la próxima semana acá en La Exasperación. Chao.